Bienvenidos, este es Informe Extra. En Venezuela se están realizando manifestaciones en contra de la dictadura de Nicolás Maduro en la víspera de la fecha establecida por la Constitución para el cambio de mando. En el marco de estas manifestaciones trascendió que María Corina Machado había sido secuestrada. Sin embargo, luego ella desmintió que hubiera sido detenida y señaló que se encuentra a salvo y que Venezuela será libre. Por el momento existe mucha expectativa con respecto al anunciado regreso de Edmundo González Urrutia para asumir la presidencia del país. Para analizar todos estos temas nos acompaña desde Washington, D.C., César Báez, abogado y periodista especializado en Venezuela. César, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos con esta noticia que fue desmentida luego de mantener preocupados a muchas personas que respaldan a la resistencia democrática. ¿Qué fue lo que sucedió con María Corina Machado? Bueno, esto primero hay que aclarar que es una información en desarrollo. Aún el equipo de María Corina Machado se encuentra coordinando su resguardo. Lo que sabemos es que María Corina, después de 133 días en clandestinidad, la última vez que tuvo una aparición pública fue durante el mes de agosto. Después de todo este tiempo en la clandestinidad, huyendo de la persecución del chavismo que buscaba apresarla, por primera vez hace una aparición en público en el marco de grandes protestas que se dan un día antes de lo que Nicolás Maduro planifica hacer una juramentación ilegal el próximo 10 de enero. Entonces, en el marco de estas protestas en la ciudad de Caracas, ella convoca a sus seguidores en Chacao, que es uno de los municipios, digamos, de mayor envergadura con apoyo opositor dentro de la ciudad capital, y allí hace una aparición, viniendo de la clandestinidad, donde se refiere al pueblo venezolano y donde asegura que el final de la dictadura de Maduro está muy cerca. Ahora, al salir de esa protesta, hay reportes de que la comitiva en la que se desplazaba, ella iba en una moto, iba obviamente otra persona manejando la moto, fue interceptada por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, quienes dispararon hacia esa comitiva. Esto está por confirmarse. Hay reportes de que hirieron al chofer que iba manejando esa moto, y posteriormente, pues aquí es donde empieza un poco la información cruzada. En principio se reportó que María Corina Machado había sido detenida. Posteriormente, voceros del régimen y altos jerarcas del régimen dijeron que no había sido detenida, y precisamente este video que está circulando donde María Corina afirma estar libre y que pasó resguardo, también fue informado de una manera bastante rápida por altos jerarcas del régimen y por medios de comunicación cercanos al gobierno. Así que esto es una información en desarrollo aún, no sabemos exactamente en qué circunstancias se dio esta liberación, pero lo cierto es que María Corina Machado hoy, en este momento, está libre. Ahora bien, con respecto al presidente electo de Venezuela, existe mucha expectativa con respecto a su anunciado regreso al país, a pesar de que han amenazado con detenerlo en caso de que regrese, e incluso existe una recompensa de $100.000 para todo el que contribuya con arrestarlo. Edmundo González Urrutia ha hecho una gira por varios países que respaldan la transición democrática en el país, y actualmente se señala que estaría preparándose para retornar con una comitiva de varios exmandatarios. ¿Qué noticias tienes con respecto a este regreso? Bueno, sí, Edmundo González ha venido desarrollando una gira internacional muy importante que comenzó en Argentina, posteriormente ha pasado por Uruguay, por Estados Unidos, donde pudo reunirse con el presidente Joe Biden, así como también con el asesor de seguridad nacional de la administración entrante de Donald Trump, el señor Mike Waltz, y una comitiva muy bipartidista aquí en Washington, D.C. Posteriormente se dirigió a Panamá, donde ahora reposan las actas que prueban el triunfo de Edmundo González en las bóvedas del Banco Nacional de Panamá, y hoy se encuentra en República Dominicana, donde ha mantenido una reunión también con el presidente de dicho país. Ahora, lo que planea Edmundo González es entrar a Venezuela el 10 de enero, según sus propias palabras, para juramentarse y tomar posesión en el cargo. Sin embargo, que esto ocurra depende de una serie de condiciones, entre las cuales claramente tiene que estar la posibilidad de entrar de una manera segura al país. Lo cierto es que por esta recompensa y por las acciones violentas que ha tenido el régimen de Maduro durante los últimos días, es un poco complicado que la entrada de Edmundo González pueda ser convencional, es decir, probablemente no lo haga entrando por el aeropuerto de Maiquetía, el aeropuerto que sirve a la ciudad capital de Caracas. Probablemente sea una entrada un poco más discreta,
hay muchas oportunidades de hacer esto por la frontera, por agua, por tierra. Venezuela tiene una frontera muy amplia que comparte con Colombia y con Brasil y que, bueno, pudiera realmente marcar el inicio de una gesta, entendiendo que Nicolás Maduro ha decidido atornillarse en el poder por la vía de la violencia y que ahora lo que tiene que hacer Edmundo González no solo es juramentarse como presidente en Venezuela, sino también conseguir el respaldo, el apoyo de la Fuerza Armada y realmente pues sacar a Nicolás Maduro del poder que se niega a entregarlo a pesar de haber perdido la elección. Ahora, Diosdado Cabello ha anunciado que tienen en Venezuela un muy tecnológico sistema de satélites y que estarían dispuestos a neutralizar a cualquier avión que esté sobre el suelo, sobre el espacio aéreo venezolano sin permiso del gobierno. Esto es una amenaza directa de muerte a Edmundo González Urrutia en caso de que pretenda presentarse. Por otra parte, Jorge Rodríguez señala que considerarán como una invasión a todos los que penetren en territorio venezolano acompañados de Edmundo González Urrutia. ¿Qué puedes señalar o cuál es la postura de los opositores con respecto a declaraciones tan amenazantes como estas? Bueno, hay que ver que el régimen de Maduro está dispuesto a todo por mantenerse en el poder, no van a entregar el poder por las buenas, ya lo han dejado muy claro, pero al mismo tiempo hay que ver cómo esto empieza a generar también fracturas y quiebres internos dentro de la propia estructura chavista. En principio, pues sí, Diosdado y Jorge Rodríguez han tenido referencias directas o amenazas directas contra el presidente electo Edmundo González, pero al mismo tiempo pues habrá que ver de qué manera ocurre esta entrada. Como dije hace un momento, esto muy probablemente no ocurra de la manera como ellos lo plantean, es decir, un avión comercial en un vuelo regular intentando ingresar al espacio aéreo venezolano. Realmente las posibilidades de que eso ocurra son muy bajas, pero al mismo tiempo, si nosotros comparamos este tipo de declaraciones con el hecho que acabamos de mencionar, esta detención y liberación inmediata de María Corina Machado, también podemos ver cómo incluso dentro de las altas jerarquías del chavismo creo que no parece haber un consenso claro en torno a los próximos pasos a seguir. No pareciera entonces que hay una disposición por parte de todos los altos jerarcas del chavismo de ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias, sino más bien una especie de choque de intereses entre los factores más radicales, como lo puede ser Diosdado Cabello, con quizá factores un poco más moderados o abiertos a negociar una transición. Ahora, efectivamente, pero Nicolás Maduro ha estado entregando fusiles rusos a los colectivos oficialistas, lo que evidencia que por parte de la principal figura del régimen estarían dispuestos a mantenerse hasta las últimas consecuencias. Y se ven imágenes pues, que remiten a épocas ya pasadas del siglo XX, previas a guerras civiles, en que se arma a colectivos que buscarían profundizar la revolución y conducir a Venezuela a un espacio, a un escenario aún peor, más similar a lo que se vive actualmente en Cuba. Estos actos para ti constituyen una manifestación del temor del régimen o simplemente se encuentran confiados en su aparato represor? No, para nada, no confían en su aparato represor y varios factores que podemos señalar al respecto. Para hacer referencia por lo menos al caso de los colectivos, la periodista Sebastiana Barraez, que es especialista en la fuente militar dentro de Venezuela, ha señalado que estas reuniones de colectivos no son las grandes reuniones de masas que lo eran en un pasado. De hecho, varios colectivos se han desmovilizado, no están dispuestos a hacerse matar literalmente por defender a Nicolás Maduro y ya quienes quedan en ese tipo de estructuras violentas son realmente las personas más radicalizadas que no tienen escape alguno a las estructuras criminales del chavismo. Lo mismo pasa dentro de la propia Fuerza Armada. Nosotros vemos cómo en la elección del 28 de julio los centros de votación militares, donde su mayoría votaban miembros de la Fuerza Armada, también fueron centros de votación en los que Edmundo González pues, resultó ganador. Entonces vemos que hay una intención, primero, por parte de la propia Fuerza Armada de generar un cambio dentro del país que no depende de los altos jerarcas, no depende del alto mando militar, sino más bien de los rangos medios y bajos, y eso parece ser la estrategia a la que apunta María Corina Machado. Y al mismo tiempo hay un desgaste progresivo que tiene el chavismo que a causa de depender de la violencia política como herramienta para mantener el poder, también erosiona sus apoyos. O sea, recordemos que el chavismo hace unos 10 o 15 años era un movimiento de masas, un movimiento popular, que en los barrios de Venezuela, en los sectores más pobres, en los sectores más rurales, contaba con una presencia multitudinaria y que sin duda alguna controlaba grandes sectores de la sociedad venezolana. Esos mismos sectores, el 28 de julio, votaron a favor de Mundo González y el 29 de julio se rebelaron y abiertamente salieron a protestar grandes barriadas de Caracas que históricamente eran los centros de apoyo del chavismo. Por eso, hoy el escenario no es algo que permitiría que los colectivos armados
ejerzan tanto poder dentro de la sociedad venezolana, sino que al mismo tiempo, pues, sus propios cuadros le han dado la espalda a Maduro y lo que vemos es en qué medida este desgaste progresivo puede llegar a generar un quiebre, que es a lo que le apunta la oposición. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar esa posibilidad que sería esencial para un cambio en el país. Seguimos en Informe Extra analizando la situación política de Venezuela acompañados por César Báez, abogado y periodista quien nos acompaña desde Washington. En el bloque anterior estuvimos conversando, César, acerca de el temor que tiene el régimen ante, digamos, la desconfianza ante su propio aparato represivo y mencionamos el tema de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con Foro Penal, hay más de 1.790 y tantos presos políticos, de los cuales alrededor de 200 son militares. Y en este contexto, Edmundo González Urrutia hace unos días publicó un video invocando a las Fuerzas Armadas a someterse a su legítimo mandato constitucional. ¿Qué posibilidades ves, César, de que se produzca un quiebre en las Fuerzas Armadas venezolanas? Creo que ese en este momento es el mayor temor que tiene el chavismo. Hemos visto cómo en los últimos días Diosdado Cabello, quien hoy en día es el ministro de Interior y Justicia dentro de Venezuela, sin duda alguna pues el número 2 del chavismo, en sus redes sociales ha publicado probablemente durante toda la semana pasada cómo en las madrugadas él mismo ha salido manejando a patrullar las calles de Caracas y en concreto las calles cercanas al Palacio de Miraflores a pasar revista a los soldados que están apostados pues vigilando las cercanías al Palacio de Miraflores donde se encuentra Nicolás Maduro, y también nos hemos dado cuenta cómo no es precisamente la Fuerza Armada quienes están patrullando todas las calles de Caracas y los aeropuertos más importantes de Venezuela. Esta tarea se le está delegando a la comunidad de inteligencia y en concreto a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Esto ha sido una constante en los últimos días que probablemente habla de cómo Nicolás Maduro no quiere movilizar al ejército ni a la Guardia Nacional ni a ningún componente militar, sino que más bien está confiándose en las unidades de inteligencia que están altamente politizadas y pues por su naturaleza son altamente leales al propio Nicolás Maduro, y vemos que como hay una desconfianza muy grande. De hecho, Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando, que transmite todos los miércoles en televisión estatal venezolana, en su último programa prácticamente pasó 3 horas haciendo referencias directas a discursos de Chávez sobre cómo los militares en el pasado eran manipulados por políticos, por opositores, por lo que ellos llaman la Cuarta República, y vemos cómo realmente en este momento el foco que tiene el chavismo, los altos jerarcas del régimen, es en evitar un levantamiento militar. Esto es a lo que ellos más le temen porque definitivamente daría pie a un quiebre definitivo para el chavismo, y a pesar de que para que esto ocurra tienen que darse ciertas condiciones, parece que hay una probabilidad cierta que depende también del liderazgo opositor, pero vemos que ha sido reconocida por la estrategia del chavismo. Ahora, en un escenario ideal, Edmundo González Urrutia debería presentarse en Venezuela este viernes. Las manifestaciones deberían desbordar al aparato represivo del régimen y tendría que darse un quiebre en las Fuerzas Armadas que conduzca o a la huida de los cabecillas de la dictadura o a su captura. Sin embargo, también existe la posibilidad de que se produzca este quiebre en las Fuerzas Armadas y esto conduzca a un enfrentamiento, a una guerra civil. ¿La oposición está preparada para circunstancias de esta naturaleza que serían sumamente graves? Yo descartaría por completo la posibilidad de algo como una guerra civil en Venezuela, porque para que haya una guerra tiene que haber dos bandos armados y bien identificados que se enfrenten el uno al otro. Y en Venezuela no hay dos bandos. En Venezuela hay una mayoría de la sociedad que votó por Edmundo González Urrutia, que probablemente roza el 80 o el 90% de la población, y hay una cúpula, hay una élite que secuestra el poder a partir de la fuerza. Ahora, si un lado no está armado, porque la oposición no está armada en Venezuela desde hace mucho tiempo, bueno, Venezuela no es un país que tiene una cultura de mantener armamento privado por parte de sus ciudadanos, y a pesar de eso también el propio régimen se ha
esforzado en acabar con el armamento civil, pues lo cierto es que no hay posibilidad alguna de que hayan dos bandos enfrentados. Lo que sí puede haber es ciertos reductos, ciertos grupos radicales cercanos al chavismo que pues por la naturaleza de sus crímenes no pueden hacer un escape, no pueden entregarse a una justicia transicional, sino que probablemente se vuelvan unas especies de guerrillas o de células criminales para mantener su impunidad. Lo cierto es que en un caso de un enfrentamiento, lo más probable es que sea una mayoría de venezolanos respaldados por una fuerza armada, en la medida en que eso se dé, luchando contra unos pocos que no quieran entregarse a la justicia. A menos de que, o sea, a lo que hoy es que se produzca un quiebre en las Fuerzas Armadas y este quiebre, pues, de repente tú descartarías esto, pero sea un 40% contra un 50% de los sectores que están armados en el país, que son las Fuerzas Armadas, ¿no? De repente la Marina por un lado, la Fuerza Aérea por otro, el Ejército partido en dos, un escenario así, los colectivos tal vez dividiéndose, plegándose al bando opositor. ¿Estas circunstancias podrían darse? Tú reiteras que es muy difícil que esto se produzca. Sí, porque la estructura chavista consigue su poder precisamente en la sistematización que tiene, en la forma en la que reparte poder, en la que reparte cuotas, en la que reparte corrupción. Y lo que realmente le da fortaleza es ese balance, ese equilibrio. Por eso lo que más se cuida el chavismo y lo que ha sido tan difícil de conseguir en la oposición es ese quiebre definitivo. Para la mayoría de analistas en este momento se encuentra en Venezuela en un momento definitivo en el que la caída de un componente, el que un general o en que una unidad militar desobedezca órdenes represivas, eso causaría un efecto dominó por completo. Probablemente lo que veamos en Venezuela sería algo más al estilo Siria, en el que a pesar de que el bando que se encuentra en el poder cuenta con las armas, cuenta con el apoyo y parece invencible, en cuestión de unos momentos, en cuestión de ciertas retiradas tácticas o ciertos errores que se cometen desde la dirigencia, la manera en la que puede caer el sistema va a ser bastante acelerada y eso a mí me parece lo más probable sería sin duda pues el análisis más factible, una caída acelerada, quizá rápida y súbita, pero no creo que eso pudiera llevar a un escenario de confrontamiento prolongado. Digamos que un colapso incruento, ¿no? Sería el mejor escenario, ¿no? Pero bueno, ahora, por otra parte, la Constitución venezolana, el artículo 231, señala que el candidato electo tiene que juramentar el cargo de presidente, tomar el cargo ante la Asamblea Nacional el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional. Sin embargo, en este caso, la Asamblea está completamente tomada por el chavismo. Y por otra parte, señala la Constitución que en caso de no ser así, tendría que hacerse esta juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Al margen de digamos, la prescripción, de la decisión política de regresar, con respecto a esta prescripción jurídica constitucional, ¿consideras que sería una alternativa del Tribunal Supremo en el exilio para Edmundo González? Sí, no solamente un Tribunal Supremo en el exilio que se conformó de acuerdo a un mecanismo constitucional en su momento, sino también la Asamblea Nacional Venezolana en el año 2015, que por una circunstancia especial, que es el hecho de que en Venezuela se ha roto el hilo constitucional del año 2018 y las elecciones que ocurrieron posteriormente, ninguna ha seguido el protocolo constitucional debido. Bueno, grandes juristas venezolanos ya han publicado artículos de cómo pudiera interpretarse una juramentación en ese contexto, en el que la Asamblea Nacional actual, dominada por el chavismo, es una Asamblea Nacional espuria que no siguió un mecanismo constitucional, participó en elecciones convocadas por un CNE que no fue confirmado por la Asamblea Nacional legítima en su momento. Y sí, esto es una discusión o un debate jurídico constitucional un poco más complicado, que a veces para la mayoría de venezolanos queda un poco supeditado a las circunstancias políticas actuales. Lo cierto es que Edmundo González, o la legitimidad de origen que tendría la presidencia de Edmundo González, no se da en un contexto de democracia convencional en el que los poderes están bien establecidos y hay respeto absoluto a ellos, sino que se da en un contexto pues, de muchísima confrontación política y también de ruptura del hilo constitucional prolongada por parte del régimen de Maduro. Así que la legitimidad que tenga, bien sea una juramentación frente al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, frente a la Asamblea Nacional de 2015, las autoridades que ésta tiene, o la manera que se produzca, realmente creo que tiene que interpretarse más por el inicio de la reconstrucción o de retomar el hilo constitucional a partir de que Edmundo González asuma efectivamente la presidencia de la República y que ese argumento de proteger el hilo constitucional y proteger la sistematicidad de la justicia en Venezuela sea lo que le dé legitimidad a un acto que pues, sería muy difícil catalogarlo, juiciarlo bajo los preceptos constitucionales como si Venezuela fuese una democracia, porque no lo es. César, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque.
Seguimos en Informe Extra analizando la grave crisis política que se vive en Venezuela en el marco, pues, de una esperada transición hacia la democracia y la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro, acompañados por César Báez. Bueno, César, en el bloque anterior, en el primer bloque, comentamos esta noticia, pues, del secuestro supuesto de María Corina Machado, y ha trascendido que, de acuerdo con el Comando con Venezuela, ella verdaderamente fue secuestrada y forzada a grabar varios videos. Veamos el mensaje de Twitter con Venezuela, por favor. Bueno, como podemos apreciar, de acuerdo con este mensaje, ella habría sido forzada a grabar varios videos y posteriormente liberada. Lo que genera bastantes dudas es por qué, si la capturaron, el régimen luego la liberó. Sí, esta es la pregunta que me encantaría tener una respuesta, pero pues vamos a señalar algunas cosas. Primero, según lo que se puede ver, María Corina Machado, al salir de la clandestinidad, claramente marca un reto contra la autoridad que puede tener Maduro dentro del país. El hecho de que haya sido interceptada implica que había un plan previo para hacerlo, lo cual implica que hubo un proceso de decisión dentro del chavismo, que se contradice absolutamente con el hecho de que haya la posibilidad de soltarla por lo que sea que haya podido ser negociado. Así que cuando hay referencias previamente de cómo hay distintas fuerzas que generan un equilibrio dentro del chavismo que responden a diferentes intereses, creo que lo más probable es señalar de que son esas mismas fuerzas o ese mismo choque entre intereses lo que puede generar acontecimientos de este tipo, en los que probablemente un ala más radical del chavismo está más dispuesto a correr riesgos o a tomar acciones imprudentes, como puede ser detener a la líder de la oposición, María Corina Machado, así como también hay otras alas del chavismo que son un poco más prudentes, que consideran que hacer esta acción quizás fue ir demasiado lejos y que pone en riesgo intereses mucho más a largo plazo que puede plantearse el chavismo. Por tanto, esta es una nueva confirmación de que dentro del chavismo hay distintas fuerzas que interactúan entre ellas, y lo más probable es que lo que generó su liberación fue la imposición de un grupo que quizá consideró que esto fue ir demasiado lejos. Efectivamente, parecería que se hubieran echado para atrás. Y como bien señala este mensaje, en las próximas horas María Corina Machado dará un mensaje, pues, aclarando más los hechos. Ahora, en el bloque anterior, y para ir terminando, señalaste algo bastante interesante, que es el hecho de que se necesitaría una suerte de teoría jurídica para que la juramentación de Edmundo González Urrutia calce. Y en este punto tú señalabas que, pues, que Venezuela vive un quiebre constitucional desde hace mucho tiempo, pero para esto tendría que precisarse desde qué momento, desde las reformas constitucionales de Hugo Chávez, desde el cierre de la Asamblea Nacional que tenía mayoría opositora, desde diversos impedimentos y represión contra líderes opositores. ¿Desde qué momento plantearías tú que Venezuela es una dictadura ante la cual se aplicaría, pues, esta fórmula jurídica para que Edmundo González juramente? Bueno, yo creo que el hecho catalizador de todo esto, sin duda alguna, es la elección de la Asamblea Nacional en el año 2015, puesto que esta Asamblea Nacional de supermayoría opositora no pudo ejercer prácticamente ninguno de los actos, ninguna de las responsabilidades que la Constitución le otorga, porque el Tribunal Supremo de Justicia en su momento, que también ese Tribunal Supremo de Justicia fue electo de manera, pues, de urgencia en los últimos días de la Asamblea Nacional previa a la que había ganado la oposición de una manera express. Por tanto, esa Asamblea Nacional, que debía en su momento, en el año 2016, convocar al proceso de selección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, y en su momento también convocar a las elecciones presidenciales del año 2018, que precisamente este es el momento donde más en Venezuela se denunció la ruptura del hilo constitucional. Pues el hecho de que esa Asamblea Nacional se le haya interrumpido sus funciones por el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia haya sido electo por el chavismo de una manera express, por el hecho de que el CNE, la autoridad electoral en Venezuela, posteriormente no pudo ser electa por el mecanismo constitucional que se establece, por haber convocado luego Nicolás Maduro a una asamblea constituyente que usurpó las funciones del poder legislativo, y que esa Asamblea Nacional Constituyente luego también sigue convocando elecciones progresivamente dentro de Venezuela, nos dejan claro de que hace mucho tiempo el hilo constitucional en Venezuela está roto, y por tanto esa es la importancia que tiene. Incluso hoy en día, ya prácticamente 10 años después de esa elección, en el año 2015, aún hay una Asamblea Nacional legítima que es controlada por la oposición,
sigue siendo y que sigue existiendo a pesar de que su periodo constitucional se acabó por el mero hecho de que no hay otra Asamblea Nacional legítimamente constituida. Y esa es la que da pie a la existencia de un Tribunal Supremo de Justicia, digamos, legítimo. Y nuevamente es lo que dentro de la teoría jurídica establecería la legitimidad de la juramentación de Edmundo González. A pesar de todo esto, pues esto es una discusión posterior que no se somete a la realidad política, que es que Nicolás Maduro se sigue aferrando violentamente al poder y la gran discusión realmente, o la gran pregunta es cómo se puede sacar finalmente a Nicolás Maduro a pesar de que él se aferra a la violencia. César, definitivamente es muy interesante este punto de la teoría jurídica que tendría que aplicarse, pero bajo esa lógica, quien tendría que entregarle la banda presidencial a Edmundo González Urrutia tendría que ser Juan Guaidó. Y definitivamente, como señalas, ante las circunstancias políticas y la realidad que vive el país, al margen de teorías constitucionales, lo que se requiere es, como bien señalaste en el bloque anterior, una acción de fuerza, un quiebre en las Fuerzas Armadas que lleve pues, a la caída y al colapso de los cabecillas de esta dictadura. Bueno, César, ha sido un gusto tenerte con nosotros como siempre. No, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.